Florentino Pérez es el protagonista de Shonen definitivo. Y no me he fumado ningún porro, piénsalo bien. Florentino es carismático, atractivo, tierno, badass, multimillonario. Literalmente Nagi es un pobretón en comparación. Y además posee lo más importante de todo para ser un protagonista de Shonen. Tiene al guión siempre de su lado. Porque de qué otra forma si no pitarían tantísimos penaltis a favor de su equipo. Penalti a favor del Real Madrid. Muchos dirán que por corrupción, extorsión y soborno. Pero yo creo que eso pasa porque Florentino es literalmente Kirito versión madrileña de mediana edad. Pero, ¿tendrá Florentino Pérez el suficiente egoísmo como para sobrevivir al mundo crudo y ultrarrealista de Blue Lock? Pues veámoslo. El factor más importante para esta pregunta es el si Florentino conservaría su patrimonio en el mundo de Blue Lock. Si este no es el caso, lo siento Florentino, te falta egoísmo como para poder equipararte con Ego. Pero sin embargo, si Florentino Pérez conservase su dinero, eso ya sería muy diferente, ya que intentaría hacer lo que mejor se le da. Así es, construir su equipo a base de comprar a los mejores jugadores de los demás equipos. Es literalmente Mr. Clausulazo. Explicar por enésima vez. No me lo explique porque no lo voy a entender, Pero Florentino no cuenta con que ahora está en un mundo egoísta en el que el orgullo vale más que el dinero, así que dudo mucho que Inzaghi y los demás se dejen comprar, por lo que tendría que hacer lo segundo que mejor se le da. Brasil es clave. Florentino, para variar, iría a una favela de Brasil a campear el spawner de niños desnutridos que sepan jugar a fútbol. Eso hasta reunir a 10 jugadores, ya que su 11 y el capitán de ese equipo que barrería el proyecto Blue Lock, obviamente no puede ser otro que Spartaco 18. Pero un momento, ¿podría un español ser el dueño de la selección brasileña y hacer además que el pichichi del equipo sea un alemán pelirrojo que está bronceado? No soy moreno, estoy bronceado, sí soy blanco, tengo vellos rubios en la mano y nací siendo pelirrojo realmente. Bueno, veamos qué tiene que decir el presidente de la FIFA al respecto. Today I feel gay. Me lo tomaré como un sí. Por lo que ya estaría. Porque recuerda que por muy superiores que sean los jugadores de Blue Lock, Florentino tiene el poder del guión, por lo que no pararían de pitar penaltis a favor del equipo de Florentino. Y además, también estarían todo el rato anulándole goles al equipo de Ego. Penalti a favor del Real Madrid. El Madrid en acción. Bueno, no es el Madrid. Es que no sé cómo llamar a este equipo. Déjame un nombre en comentarios si se te ocurre alguno. Pero bueno, volviendo al vídeo, es muy probable que Florentino gane el Mundial gracias al poder del guión, de la misma forma de la que ganó la última Champions. Así es, este vídeo nace del odio de un fan del Borussia Dortmund después de haber perdido la final de la Champions contra el Real Madrid. Estoy tan ardido que ya no quiero ni seguir con el vídeo, así que si te ha gustado dale a like y comenta quién sería tu 11 ideal. Además, ahora estamos haciendo un reto, y es que si llegamos a los 10.000 suscriptores antes de que acabe el año, haré una cover de esta canción que está sonando ahora mismo. Así que nada, viva España, viva el Real Madrid y viva el vino. No sé por qué he dicho eso si no soy del Madrid, pero bueno, que me callo ya. Pero antes, el presidente de la FIFA tiene algo que decir. Today I feel gay.